Les doy la bienvenida, primero que nada, al público, a los espectadores. Muchas gracias a todos los que se conectaron en este hermoso viernes de debates, de conversaciones. Tengo un placer gigantesco, de verdad para mí es un orgullo estar aquí con tres de mis mejores amigos intelectualmente hablando y afectivamente hablando también. Creo que Guido es el único que... no, claro, Guido nos conocimos aquí en Monterrey. Digo, siempre un placer volverlos a encontrar. Guido Agustinelli, escritor, economista, recientemente con su libro Falacias Libertarias, además un gran amigo. Gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, Guido? Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias y aparte por compartir con Santiago y con Nahuel también este espacio. Qué gusto, qué gusto. Santi, como siempre, la cabellera más bella del comunismo internacional. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien hallado y encantado de reencontrarme con Nahuel y con Guido, a los cuales, como diría Drácula, hace eones de tiempo que no veía. Así que encontrarme con ellos es muy grato, por supuesto, y por supuesto contigo. Qué cool, qué chingón. Por ahí tenemos un par de en vivos planeados a futuro muy interesantes con Santiago, por temas también filosóficos ahí, pero ahí les daremos anuncios pronto, cosas chidas se vienen. Nahuel, también un placer, hermanito, tomando mate como un buen argentino de verdad, orgulloso de su patria, defensor de su país, de la industrialización y de la cultura. ¿Cómo estás, querido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Diego? Un gustazo saludarte, muy contento de estar con ustedes tres, la verdad. Comparto el sentimiento de Santiago, hace un montonazo que no nos juntábamos. Creo que el último encuentro fue en pandemia, si no me acuerdo mal, y la verdad que pasen los años y podamos seguir intercambiando y charlando, y ahora con la presencia de Guido también, me pone muy contento, así que nada, muy feliz de estar acá con ustedes. Buenísimo. Oigan, pues a toda la gente que se está conectando, ya tenemos cerca de 600 personas en vivo. Recuerden que esto después también se va a transmitir por nuestros canales de YouTube. La idea es compartir el espacio, compartir la idea, amplificar y permitir realmente, como decía Kant, el uso público de la razón, no el uso privado de la razón, sino el uso público de la razón. Y en ese sentido quería anunciar este primer evento como una serie de encuentros que me gustaría hacer en el canal. Hace poco tiempo me invitaron a participar de una serie de programas en Brasil y aprendí algo de colaborar con mis amigos brasileños. En Brasil hay una cultura en el momento prominente de debates, de ideas antagónicas en los principales podcasts que tengan que ver con economía y con política. Y la verdad es que volteé a ver a nuestro público hispanohablante y me hizo mucha falta esos espacios. O sea, sentí legítimamente una envidia de lo que está sucediendo en Brasil. Literalmente ya tienen legisladores discutiendo con intelectuales, economistas, con filósofos, realmente debates de altísimo nivel, hablando de los temas más pertinentes para lo que está sucediendo en Brasil. Y por lo menos en el mundo hispanohablante, yo no encontré un espacio con esos tamaños. O sea, estamos hablando... bueno, los canales más grandes que encontré eran de millones de suscriptores, ¿no? 1 millón de suscriptores, pero literalmente suceden prácticamente a diario. Entonces me di la tarea de invitarlos a ustedes primero para que fuera esta como una primera conversación, lanzar aquí este proyecto en conjunto con ustedes y invitar inclusive a nuestros que pudieran considerarse oponentes intelectuales o personas con ideas distintas a las nuestras, a que este espacio ahora los viernes a través de mi canal de YouTube podamos organizar estas conversaciones para hacer estos choques de ideas, desmentir falacias, analizar problemáticas actuales, buscar, ¿no? O sea, como en el sentido legítimo del debate, acercarnos a la verdad de una manera competente, educada, con gente capacitada y con buenas intenciones. Entonces, ese es el objetivo principal, pero claramente, como no teníamos directamente con quién organizar esos debates, lo que yo sugerí para ustedes es que buscáramos algunas personas, algunas figuras, porque hoy en día el espacio está como muy en cámaras de eco y muy divididos, ¿no? O sea, parece que nosotros platicamos entre nosotros o inclusive monólogos muy chiquitos, solo nosotros con nuestras audiencias, y del otro lado, las ideas contrarias parece que hacen un poco lo mismo, ¿no? Hablan entre ellos, discuten entre ellos, hacen la derecha fest, ¿no? Bailan ahí, hacen cosas increíbles, pero realmente la conversación se queda en silos. Entonces, realmente lo que quiero hacer aquí es lanzar la invitación para que este espacio de mi canal, que creo que es de los canales de política más grandes de Latinoamérica, estamos llegando a 1.7 millones de suscriptores en YouTube, y digo, si contamos las otras páginas, es una audiencia total como de 8 millones de seguidores. Entonces, me parece importante, casi como una responsabilidad de decir, este espacio tiene que tener un uso político. Y en el sentido de lo público, lo que quiero hacer es producir estos encuentros que nos ayuden a caminar hacia un enfrentamiento que eventualmente lleve a una resolución. Lo que le comenté a los invitados que quería hacer hoy es que me mandaran cada uno de ellos diferentes videos
de ideas para que nosotros pudiéramos desdoblar esas ideas y sobre todo enfocarnos, y aquí casi te voy a citar, Nahuel, lo que me dijiste que me pareció brutal por mensaje directo, no tanto hacer ataques a la persona, ¿no? Estos ad hominems, estos destrozo y lo que está muy acostumbrado a hacer pues los liberales tradicionalmente en redes sociales, que son dominantes, más bien es mostrar dónde están las mentiras. O sea, dónde te están mintiendo. O sea, ¿dónde están las falacias? ¿Dónde están los problemas, los sofismos? ¿Dónde están los problemas argumentativos? ¿Dónde esto se contrasta contra la realidad y queda evidente que es una mentira? ¿No? Porque realmente sabemos que esto pasa mucho y estas figuras tienden a ser muy prominentes en manipular la opinión pública, manipular los datos y engañar directamente, ¿no? Entonces les solicité a cada uno de ustedes que me mandara un video. Lo que vamos a hacer para que la gente entienda el formato, que es un poco también lo que me gustaría después en el formato de debate, que lo tengo muy bien estudiado de cómo lo están haciendo en Brasil, es vamos a ver un video. La persona que seleccionó este video va a tener un primer espacio de 5 minutos para presentarnos por qué seleccionó ese video, qué le parece lo más complicado, lo más problemático, lo más falso de ese video que estamos analizando, y después los demás tenemos 2 minutos cada quien para tal vez complementar la idea, tener otro punto de vista, o si no queremos participar, no participamos, y así pasamos al siguiente video. ¿Hasta ahorita todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el video que seleccionó nuestro camarada Santiago Armesilla. Lo voy a poner aquí en el chat. Denme un segundo. Compartir pantalla. Aquí está, compartir. Díganme ustedes si se está viendo ahí el video. Digo, se está viendo en chiquito, pero ahorita lo voy a poner en grande. Nomás veamos si se escucha bien. Ok, ahí está en pantalla completa. Y ahora sí, vamos a escuchar qué tiene que decir el actual presidente de la República Argentina, Javier Milei. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Ya está en bucle. Que además... Bueno, Santi, joya de video. Javier Milei, como siempre, dándonos mucho de qué hablar. Platícanos un poquito por qué seleccionaste este video y qué es lo que querías comentar sobre el tema. Lo seleccioné porque era muy cortito y porque me parece que resume bastante bien el pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía. Que no es, evidentemente, la escuela económica, no solo económica, porque también es una ideología filosófica, y esto es fundamental remarcarlo, porque toda escuela económica parte de una ontología previa, igual que ocurre en toda disciplina científica, y los austríacos particularmente lo que han hecho es convertir la economía en su filosofía. Han convertido una disciplina supuestamente científica, supuestamente empírica, en una doctrina filosófica de la cual expulsan a los que no la conocen, no la saben, no tienen, digamos, los recursos necesarios para comprender sus fundamentos, como aquellos que no entienden la verdad de las cosas. Cuando Milei dice que no llegar a fin de mes implicaría que la gente estaría básicamente por la calle fallecidos, muertos, está cometiendo evidentemente una falacia, pero al mismo tiempo está actuando de mala fe. En primer lugar, porque si nos vamos a los datos fríos, y también depende un poco de los medios que lo digan, ahora mismo en la República Argentina, personas, la población que tiene dificultades para ajustar los ingresos que tienen en el hogar y no a nivel individual, porque el problema de los austríacos es que parten del individualismo metodológico, es decir, del individuo como unidad de análisis, cuando primero el individuo no existe como tal, es la persona lo que hay que reivindicar. El individuo es simplemente una unidad lógico-formal que permite, pues, distinguir los sujetos que forman una clase, una especie o lo que sea. Se usa mucho en biología, pero el problema es que filosóficamente trasladan esa categoría lógico-formal que se usa en biología al ámbito económico. Y en el ámbito económico es un ámbito económico-político, porque la economía es economía política, como decía la escuela historicista alemana. Y lo que se forma en la vida política es la persona y no el individuo. El individuo es un sujeto despersonalizado. Pues bien, lo que quiero decir, para empezar, es que ahora mismo
para hacer una media, alrededor del 75-76% de la población de la República Argentina, y estamos hablando de una nación que tiene 43 millones de habitantes, tiene dificultad para ajustar los ingresos de su hogar a los gastos que tienen que acometer para que la recurrencia de la economía doméstica sea viable. Hay algunos medios que dicen un 63-64% y hay otros que afirman que es el 84% de la población el que tiene esa dificultad. No es moco de pavo. O sea, Argentina ahora mismo, que voy a contar a Guido y a Nahuel, que son de allá, ahora mismo es un país que está viendo como alrededor del 15% de su población tiene una vida más o menos privilegiada cuando la pauperización del resto es progresiva y diría casi que irreversible. Y además a esto hay que añadir que el gobierno de Milei ha profundizado en una tendencia que es estructural de la economía argentina, esto lo hablé con Guido cuando estuvo en mi canal hablando de falacias libertarias, que viene prácticamente desde la dictadura del 76, que es la destrucción del tejido industrial. Industria es imposible que un país tenga soberanía política, que tenga poder y que al mismo tiempo pueda desarrollar pues un índice de desarrollo humano aceptable. Pero lo que yo quería señalar en mi primera intervención, y así siento las bases de todo, y las siento porque Guido como economista, Nahuel como filósofo, van a ver que en lo que voy a decir y en lo que voy a leer vamos a ver puntos de encuentro desde disciplinas distintas, es que cuando Milei está afirmando ciertas cosas, lo hace como un fundamentalista. Sí. Y lo hace como un fundamentalista, y es fundamental entender esto porque no solo en el ámbito religioso encontramos fundamentalistas. En el liberalismo económico y en el democratismo encontramos fundamentalistas de mercado y fundamentalistas democráticos. Y resulta que la escuela austríaca es las dos cosas al mismo tiempo. Y esto es desde la raíz de la propia escuela austríaca. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Milei afirma que si la gente no llegara a fin de mes habría cadáveres por la calle, para empezar, esto ni en el África subsahariana ocurre, pues lo que está afirmando es que, señores, estas son las leyes del mercado, esto es la ley de la oferta y la demanda, esto es cómo funciona ese Dios bajado a la tierra a partir del proceso de inversión teológica que realizan los economistas del siglo XVIII, por los cuales la economía política y el mercado se convierte a través de la mano invisible o el orden espontáneo del mercado o el equilibrio general en aquello que distribuye todo de una manera natural y todo lo que sea perjudicial para ese orden natural hay que perseguirlo y hay que, digamos, acabar con ello porque es socialismo. Os quiero leer, ahora que estoy haciendo mi segunda tesis doctoral que va a ser sobre Ludwig von Mises en filosofía, un párrafo muy pequeñito de este libro. Ahora estoy en pequeño pero no se me ve. Es un libro de von Mises llamado Pérdidas y Ganancias, que es un discurso que realizó, aquí se ve mejor, en la Sociedad Monte Pelerín, que os sonará a todos la Sociedad Monte Pelerín, porque fue uno de los primeros think tanks liberales que en la Primera Guerra Fría se estructuraron contra la Unión Soviética. Quiero que escuchéis atentamente los tres y al mismo tiempo la audiencia, porque aquí se resume toda la cosmovisión de esta gente. El voto del mercado, dice von Mises. Esto a Nahuel le va a parecer muy interesante. Leo. Los consumidores, con su compra y abstención de comprar, eligen a los empresarios en una especie de plebiscito repetido. Determinan quién debería tener y quién no, cuánto debe tener cada propietario. Y continúa un poquito más adelante, no me quiero enrollar mucho, al elegir, porque compara lo que él considera una democracia imperfecta, como es la democracia liberal política de partidos, con lo que considera que es el máximo grado de democracia que puede haber, que es el mercado capitalista. Esto Guido Agostinelli en Falacias Libertarias lo deja caer. ¿Por qué? Porque Guido en su obra se da cuenta de que la idea de la democracia, de que un hombre es un voto, es imposible que se cumpla en el mercado. Y esto lo admite Mises porque no es un hombre un voto, es no ya una compra un voto que puede ser, sino un dólar, un peso, un euro, un voto. Es decir, es una suerte de plutocracia donde, sin embargo, la función empresarial, que esto lo dice mucho Huerta de Soto, Jesús Huerta de Soto, que es maestro de Milei, pues es lo que realmente ejercita una democracia de plebiscito no ya diario, sino a cada segundo. Sí. Porque lo que hace el consumidor, que es el gran soberano, es votar cuando compra algo y, por tanto, con ese voto decide los servicios que se dan. Y dice von Mises, y termino, vale. Al elegir entre diversos partidos y programas políticos para la organización social y económica de la comunidad, la mayoría de la gente está desinformada y tantea en la oscuridad. Al votante medio le falta el conocimiento para distinguir las políticas apropiadas para lograr los fines que pretende de las políticas inapropiadas.
Pero al comprar un producto o abstenerse de hacerlo, no hay implícito nada más que el deseo del consumidor de la mejor satisfacción posible de sus deseos instantáneos. El consumidor no elige como el votante en la votación política entre distintos medios cuyos efectos aparecen solamente después. Elige entre cosas que inmediatamente producen satisfacción. Su decisión es definitiva. Es decir, que esta gente entiende de manera fundamentalista que ir en contra del mercado capitalista libre, que ni existe ni puede existir, es básicamente ir no solo en contra de un orden natural, sino de un orden útil, en el sentido de von Mises, que al mismo tiempo es la mayor forma de democracia que puede existir en el planeta. Claro. Y este fundamentalismo es esencial porque de esta manera puedes entender incluso el comportamiento político y personal que muchos de ellos tienen en YouTube, en redes sociales, etc. Porque se creen que están defendiendo, como dirían los del Opus Dei, el camino, la verdad y la vida. Es decir, la mayor democracia posible, ¿cuál es? El mercado. Vale. Bueno, ¿quién quiere? Muchas gracias, Santi. Creo que está súper bien estructurado. Gracias por las citas de los libros también ahí para la gente que quiera anotar después. ¿Quién quiere comentar primero? ¿Guido? ¿Nahuel? Dale, Guido, dale. Bien. Dale. Bueno, desde ya, plenamente de acuerdo con toda la exposición de Santiago, simplemente adaptándome y agregando algo más. Lógica, y desde la esfera económica, a ver, es lógico que la gente no va a caer muerta al costado de la calle, y esto ya lo podemos ver en los datos que ya arroja la economía argentina. Las familias están más endeudadas. Entonces uno no es que cae automáticamente, no tiene ingresos, cae muerto en la calle, sino que recurre a familiares, incluso se hacen encuestas, y ahora está ganando una mayor valoración, o sea, hay un mayor endeudamiento de las personas con sus propios familiares. O sea, que quiere decir que también las instancias de endeudarse con el sector bancario o de endeudarse con el sistema financiero en general ya están agotadas. Por ende, estamos hablando de una instancia en la cual ya las personas tienen que recurrir a sus familiares, personas que vuelven o jóvenes que vuelven a vivir con sus padres. O sea, siempre hay un recurso anterior, previo a morirse en la calle, como decía Milei. Claramente, esto habla de una posición siempre en los extremos, ¿no? Esta gran falacia del espantapájaros que recurren, ya es un poco hasta repetitivo decirlo porque es prácticamente lo que hacen todo el tiempo, ¿no? En lo cual, lógicamente, los países, y yo habiendo recorrido ya tantos países para los libros que escribí y demás, no es algo, como bien marcaba Santiago, que se vea habitualmente, sobre todo para algún desprevenido que vea este video. No ocurre que la gente se muere en la calle de hambre en forma masiva, como lo planteaba Milei, sino que es parte de ridiculizar esta situación para no mostrarnos que en realidad hay una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos en Argentina, que los salarios reales, que ya venían muy bajos, y esto hay que remarcarlo, Milei asume porque hay un gobierno muy malo previo, que es el de Alberto Fernández, que deja los salarios muy bajos. De ese nivel muy bajo histórico de los salarios, bueno, en mi libro se ve toda la serie histórica y está realmente Alberto Fernández muy abajo, Milei logra descender. Por ende, básicamente, si agarraba un gobierno que estabilizaba o comenzaba un gobierno que estabilizaba, naturalmente iba a subir, iba a darse un crecimiento del salario, pero no, en cambio con Milei se ha deteriorado y sobre todo se ha deteriorado el salario mínimo. Esto hay que resaltarlo, digamos. El salario mínimo se ha deteriorado en forma bien marcada y el de los empleados estatales todavía más. Por ende, es una situación bastante crítica la de Argentina, que no implica que las personas al otro día dejen de comer, ¿no? Claro. Buenísimo, Guido. ¿Nau? Yo, bueno, primero gracias por las exposiciones de Santi y de Guido. Siempre se aprende mucho en grupo. Yo no tengo mucho más para agregar, más que lo siguiente, que es quizás algo que lo desarrollaré en el video que yo traje. Primero esto que es el concepto de Sloterdijk, ¿no? Que va a parafrasear Zizek, que es el uso cínico de la razón. Es decir, ellos saben que están mintiendo, pero lo dicen igual. Lo cual tiene que ver no tanto con el contenido de la afirmación de Milei, sino con por qué dice eso. O sea, qué encaje hay en términos ideológicos y de construcción de sentido y de coherencia social entre ese dicho y lo que la razón colectiva permite. Es decir, hay que entender, primero, como dice Guido, yo haría como una distinción. Santi dio una excelente refutación en términos de contenido teórico. Guido hace un señalamiento muy interesante en términos de la retórica y la forma, porque de hecho hasta menciona el elemento falaz, ¿no? Es muy interesante que ellos hicieron toda su campaña electoral presentándose como los que no cometen falacias, ¿no? Y las falacias están del otro lado, sí. Y ellos son los primeros en cometer falacias. Acá tenemos una falacia, de hecho no es una falacia tanto esto lo que vimos, sino un sofisma, porque el sofisma es la falacia
con un uso perverso. O sea, es el uso perverso, intencionalmente perverso de la falacia, esa distinción que hace Platón ahí, entre, bueno, digamos, la filosofía clásica, ¿no? Entre falacia y sofisma. O sea, la falacia es para la gente lo que suena verdadero, aunque no lo sea. El sofisma es cuando se le da una intención manipulatoria a la falacia, ¿no? Y ahí me parece súper interesante ver que hay una composición, primero, de un falso dilema, efectivamente, como dice Guido; segundo, una reducción al absurdo; y en tercero, un hombre de paja, las tres cosas en el mismo elemento. Es muy interesante pensar cómo ellos son lo que dicen no ser. Ellos dicen no tener ideología, como muestra Santi, son los primeros en tener ideología. Claro. Ellos dicen no tener falacias, como dijo Guido, evidentemente manejan la falacia de primera mano. O sea, esa es la herramienta retórica. Pero quiero cerrar con una cosita muy concreta. En Argentina, cuando Eva Perón se enferma de cáncer, el gorilaje argentino impulsó la frase "viva el cáncer". Fue una cosa muy conocida del movimiento antiperonista de aquella época, que tenía que ver con este elemento sádico y perverso que hay generalmente en la oposición al peronismo, que se goza, diría Zizek, en ese elemento mucho más afectivo. Yo lo que veo de este gobierno, de sus representantes y de la famosa batalla cultural, o de los que integran esa batalla cultural, que nadie sabe muy bien contra qué batallan, pero hay una batalla presuntamente ahí, es este elemento del sadismo, del cinismo, de la crueldad, y de jugar con una falacia frente a una cosa que es obvio de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que haya cadáveres en las calles, sino de la disminución del poder adquisitivo y de que la gente no puede tener una vida digna con su salario. Yo cerraría con esto. El Buenísimo. argumento la falacia de Milei, cierra con esta frase: es lo mismo que yo tenga una relación violenta y le diga a mi pareja, me duele que me pegues todos los días, y esa pareja me diga, no te pego tanto, si no ya estarías muerta. Claro, total. Sí, es un sadismo y una perversión increíble. La verdad, no voy a agregar mucho. Yo solo me gustaría hacer el énfasis, algo que he dicho constantemente en mis videos, que yo creo que ahora vamos a entrar a una etapa de asesinato de carácter de Milei. O sea, le van a hacer un character assassination, ¿no? O sea, lo van a crucificar porque eventualmente queda claro que hay una casta por detrás, que hay un interés financiero por detrás mucho mayor. Hay toda una lógica del capital que opera y Milei, a final de cuentas, queda como una figura casi necesaria, transitoria, pero desechable para la aplicación de la lógica del capital en Argentina en este momento como un gobierno de ocupación. Algo que Nahuel ha dicho constantemente y yo me acuerdo recordar. Es importante que la gente recuerde que esto no es resultado, como lo dijo Santiago en su exposición, no es resultado de una falta de carácter de Milei, sino que es resultado de un problema sistémico, de una metafísica y de una ideología que es el liberalismo, que es el anarcocapitalismo, que son muchas de estas presuposiciones metafísicas que después, como lo voy a presentar cuando me toque exponer mi parte, es un problema del apriorismo constante. O sea, es un pensamiento siempre apriorístico y normativo, no tanto positivo que trata de la realidad material, concreta, las cosas que suceden en el mundo, sino que es siempre un pensamiento priorista que pues peca todo el tiempo de metafísica y de ideología. Dicho esto, vamos con el siguiente video. Ahora sí, Guido, nos mandaste, recuérdame, aquí esto lo voy a quitar. Es el de Alex. No, tú mandaste el enlace, ¿verdad? Sí. A ver, dame un segundo, déjalo, pongo en pantalla. Ahora vamos por acá. De hecho, por cierto, gracias a toda la gente. Ya tenemos a 3,800 personas conectadas en nuestro en vivo. Lo voy a poner aquí. Díganme ustedes si se escucha y ahí va. Los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Ha sido un momento donde nos ponemos de pie y aplaudimos a nuestras fuerzas de seguridad y los apoyamos. ¿Por qué? Porque en este país debe regir la ley. Bueno, ahora sí, Guido, platícanos. Digo, bastante evidente el por qué es importante platicar sobre este video, pero danos un poco de antesala. Sí, más que nada, a ver, a mí me parece que darle un encuadre económico al AGE, que supuestamente habla de temas filosóficos, me parece bastante importante y pertinente. A ver, para entender el contexto de Argentina, en Argentina están habiendo múltiples manifestaciones que generalmente, en casi la totalidad de los casos, son reprimidas, y esto obviamente no es por orden espontáneo, digamos, nadie quiere ir a manifestarse bajo ningún punto de vista, sino que lo que ocurre, y por ejemplo ocurre todos los miércoles,
con los jubilados. Digamos, los jubilados y pensionados en Argentina están recibiendo un ajuste muy fuerte y ese ajuste lleva, digamos, para que tengamos un orden de magnitud, la jubilación mínima en Argentina son $280. O sea, es el ingreso de una persona. Si alguno de los que nos está escuchando de cualquier país de Latinoamérica piensa que quizás, desde ya pienso que es bajo para toda Latinoamérica, pero aparte con el agregado de que en Argentina tenemos los precios más caros por lo general que la media latinoamericana y que incluso que en España. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado, he hecho una comparación hace poco en mis redes sociales, da entre un 15 y un 20% más caro los productos, los bienes de supermercado de Argentina sobre España. He ido recientemente a Venezuela, Venezuela también, estamos más caros que Venezuela. Digo, por poner solamente algunos ejemplos. O sea, realmente no alcanza lo que es la jubilación y a su vez también se le ha quitado medicamentos que tenían gratuitos los jubilados. O sea, que hay medicamentos que no los están cubriendo para los jubilados, lo cual es gravísimo, digamos. Hay múltiples manifestaciones de jubilados diciendo, tengo que elegir entre comer o comprar medicación. Están discontinuando la medicación porque el consumo de medicamentos está cayendo. O sea que estamos hablando de que evidentemente hay gente que prácticamente se está muriendo. Bueno, hay casos aislados, ustedes saben que eso es más difícil de contabilizar, pero sin lugar a dudas hay muchos casos de muertes en personas mayores debido a que no están suministrándole los medicamentos que son necesarios. Por ende, esto es parte también, digo, sobre todo para los economistas que nos basamos mucho en números, hay que tener en cuenta también esta cuestión, ¿no? Que a veces esto que llamamos, en algunos casos, salario indirecto, en este caso jubilaciones indirectas, componen a lo que es tu ingreso, ¿no? Porque yo te puedo decir, bueno, las jubilaciones suben o bajan, pero si te quito los medicamentos, también estoy afectando tu jubilación y eso también hace a la cuestión, ¿no? Por eso el peronismo siempre hablamos, en lo que es la doctrina más bien peronista, se habla sobre todo del salario indirecto. Por lo cual en Argentina también ha retrocedido en ese sentido. ¿Por qué? Porque el transporte ha crecido en forma muy marcada, los servicios han crecido un 600% en su valor. Esto sobre todo lo digo para quienes ven los datos de salario. Es cierto que el salario cayó con Milei, pero no cayó tanto como uno se podría esperar, con un ajuste brutal. Uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, porque en realidad se sacaron un montón de prestaciones que tenían los trabajadores, ¿no? Pensemos en los servicios públicos un 600%. O sea, estamos hablando de un salto muy, muy grande y que en la medición de la inflación pesan muy poquito. Los alquileres, por ejemplo, en la medición de la inflación pesan solo un 3%. Los servicios pesan menos de un 10%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pesan, quiero decir, en la canasta que tomamos de inflación, solamente representa el 3% de los alquileres. Y los alquileres se han más que duplicado que la inflación. Entonces, cuando arrojamos el salario, esto sobre todo por gente que habla acá en redes sociales, como que ya lo he mencionado, Rayo, por ejemplo, nos habla de inflación así a secas. No, bueno, pero es la inflación construida con una canasta que no es representativa. Entonces, por eso la situación en Argentina es incluso más crítica de lo que muestran los números. Es incluso mucho más crítica. Y, volviendo un poco al video, lo que quiero decir es, y ya metiéndome quizás más en el ámbito de ustedes más que del mío, justamente me parece que lo del AGE y esta manifestación muestra la crueldad de ese discurso, ¿no? O sea, hablar de cómo les reprimen, porque si hay algo que ha disfrazado la derecha a lo largo de los años, ha sido, nosotros tenemos una imagen muy, muy marcada, supongo que Nahuel se va a acordar, de un ministro de Economía ajustando a los jubilados llorando, ¿no? Que realmente uno podría decir, bueno, mi ideología hace que sufran las personas, pienso que es lo mejor que tengo que hacer, porque me parece que estoy hablando de Domingo Cavallo, que fue el ministro de Economía de Argentina, cual no tengo absolutamente nada bueno que decir de Domingo Cavallo, pero lo que quiero decir es, él estaba diciendo, tengo que aplicar esta ideología porque es mejor para todos, pero no hacía un disfrute de esta situación. Claro. O sea, la innovación en este sentido de la derecha es que están completamente, como decimos en Argentina, cebados, o sea, extralimitados, y me parece que este video refleja muy bien cómo la situación es crítica, porque hay que reprimir, y a su vez cuando reprimen, sienten placer. Con lo cual, desde ya me parece un punto interesante, y sobre todo también para destacar que este video, antes de pasártelo, me fue muy difícil encontrarlo, porque y bien, en ese sentido, lo han censurado, evidentemente, las redes sociales, o lo han dado de baja, porque justamente es muy, muy violento. Y creo que estoy en los 5 minutos. Ahí. Buenísimo, Guido, muchas gracias. Nahuel, Santiago, ¿quieren comentar algo sobre el video que vimos de Agustín Laje? Sí, el que gusta. Santi, que habla, como quieras.
podemos hacer orden inverso, ahora tú y acabo yo. Dale, Listo. dale, sí, sí, claro. Yo, como no había hablado, yo veo varios problemas. Primero, este video reafirma lo que dije antes de la presencia del sadismo y la crueldad como parte de la politicidad de estas gestiones que se hacen llamar liberal-libertarias y que en realidad son una melange y un remix de mala calidad de las mismas agendas neoliberales, antiperonistas que ya se aplicaron en este país. O sea, yo lo primero que diría es, lo que hay que desmontar es esta estética de la novedad. No son nuevos, no es un modelo nuevo, no es una agenda nueva, ni siquiera viene importado. Es una, como lo digo, yo estoy escribiendo mi libro, que lo voy a sacar a fin de año sobre estos temas, es un remix, nada nuevo bajo el sol, como diría la Biblia, disfrazado de novedad. Como la sociedad moderna es vulnerable a la novedad, somos muy vulnerables a dos conceptos, el de novedad y el de progreso, entonces basta con que algo se nos vista de manera diferente para que pensemos que es diferente y entonces le demos una oportunidad como alternativa frente a otro modelo que consideramos agotado. Estas personas saben, juegan con esa lectura, por eso, por ejemplo, hablan de nuevas derechas. No Claro. son ni nuevas ni derechas. Me acuerdo cuando Chomsky hablaba del neoliberalismo, decía, no es Que ni no tiene nuevo nada ni de nuevo. liberalismo. Sí. Esto es el modelo desindustrializador oligárquico tradicional de la Argentina. Basta mirar a los propios funcionarios de Milei para ver que son los funcionarios de Macri. O sea, es el modelo antiperonista desindustrializante de siempre. Pero bueno, juegan con esta estética de la renovación y la novedad. Eso por un lado, digamos, y cómo mantienen el core duro de esa crueldad que en vez de ser razón, o sea, se presentan otra vez como los racionalistas, los institucionalistas, los legalistas, los republicanos, como si fuera desde la razón y el concepto que construyen política, cuando en realidad es desde el patos y desde el mito. Eso, por un lado, me parece súper importante señalar, para seguir señalándolos como que dicen ser lo que no son, o que se presentan criticando lo que ellos mismos son. Y ahí veo una cosita más quizás de la teoría filosófico-política, que es que en ese video hay una malversación o una inversión o una prostitución, ¿no? Que es lo que suelen hacer estas ideologías, que es transvalorar las palabras o invertirlas o pervertirlas entre legalidad y legitimidad. La protesta en vía pública es legal, está protegida por la Constitución y por derechos internacionales, y además de eso es legítima. Es decir, la ley no puede estar por encima de la vida. O sea, si se te mueren los seres humanos, la ley deja de existir también. Hay algo ahí que tiene que ver con lo que Rousseau hablaba de la ley al servicio de la república y de la vida, y no al revés. Entonces, hay que tener en cuenta cómo estas personas juegan, invierten y cruzan criterios que hay que mantener bien separados para que los podamos entender, como el de lo legal y lo legítimo. Incluso aunque la protesta en vía pública fuera ilegal, sigue siendo legítima. Entonces, eso como segundo punto. Y en tercer punto, para cerrar así muy, muy cortito, igual a todos se nos vienen millones de cosas a la cabeza, ¿no? Estamos tratando de hacer puntitos muy contundentes. Digamos, me parece súper interesante esto, el uso que hacen en esta malversación y manipulación del lenguaje, en esto que Nietzsche dice la transvaloración, ¿no? De las metáforas, de eso que Laclau llama el significante vacío, que luego se consolida como flotante, que en Argentina es el de zurdo. Cuando Laje disfruta de manera sádica, o sea, politiza a su audiencia desde la pasión del odio y el sadismo a través del significante zurdo, es muy interesante que use esa palabra en un país que no es zurdo, que nunca fue zurdo y no va a ser zurdo, porque acá no tuvimos un solo gobierno de izquierda y los partidos de izquierda no ganan las elecciones. Entonces no es un país de tradición marxista. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere con zurdo? Y acá vuelvo a esto que decía Guido. Claro, zurdo, que es el jubilado que está con una banderita de Argentina en la calle y que es gaseado y baleado por la policía. Digo, es interesante pensar cómo para distorsionar y opacar el hecho de que están fajando a gente vulnerable y frágil, que claramente no es una amenaza social, utilizan palabras que remiten en el imaginario social a enemigos internos históricamente constituidos como la guerrilla, el zurdo, el terrorista, como parte de la perversión del lenguaje. Entonces yo creo, cerraría con esto, no se entiende lo que estos chicos están haciendo si no tenemos en cuenta otra vez el concepto de perversión del lenguaje. Buenísimo. Bueno, perdóname, Santi, tú adelante. Bueno, como buen materialista que soy,
Pues voy a decir lo siguiente. Evidentemente, condensar en 3 minutos todas las cosas que Guido y Nahuel han dicho para poder contraargumentar o ampliar alguna cuestión, pues va a ser imposible, pero voy a centrarme en lo fundamental. Por cierto, que en el primer año de gobierno de Javier Milei, solo en el 2024 el consumo interno cayó casi 21% interanual. Me parece que es suficiente como para poder entender por qué se moviliza la gente. Claro que la legitimidad, evidentemente es legal que la gente se movilice y es legítimo. Y si fuese legal sería legítimo, solo sería legítimo si impusiese una legalidad. Y aquí entro como materialista. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que ahora mismo es un deber político de la clase obrera argentina implantar una legalidad alternativa a la que tienen para acabar con este señor. Sí. Y eso implica incluso acabar y purgar con ciertos elementos del Partido Justicialista que, aplicando políticas liberales o socialdemócratas, han llevado también a esta situación. Y pienso en Alberto Fernández, o pienso en los menemistas, o pienso en todos los que han gobernado desde el 83. O sea, que aquí no se libra nadie. Ha hablado Nahuel del tema de zurdo. Vuelvo a von Mises. Esto es muy simple. Para la escuela austríaca, y Laje no es que sea exactamente austriaco, pero evidentemente está aliado con ellos, zurdo es todo aquel que no sea liberal. Y ahí meten desde Hitler hasta Mao Zedong, hasta Mussolini, hasta Perón, hasta Franco, lo que haga falta. Zurdo es todo aquel sujeto que sea para ellos socialista. ¿Y para ellos qué es el socialismo? Todo aquello que vaya en contra de ese Dios bajado a la tierra llamado mercado, que ha de ser libre para desarrollar las fuerzas productivas y permitir los acuerdos voluntarios y pactos de no agresión entre consumidores, realizar la función empresarial y todo eso. ¿Que eso políticamente cómo se establece? Evidentemente, los cuatro sabemos, y seguramente mucha gente de la audiencia sabe, que el anarcocapitalismo es inviable, es imposible. Tiene que haber un cierto orden político-jurídico que establezca, vamos, un Estado, una sociedad, una comunidad política. Ahora bien, el modelo que sigue Milei y el modelo que sigue von Mises es el del liberalismo clásico del siglo XIX, que fue, por cierto, el que llevó a Europa a la Primera Guerra Mundial. Para tratar de evitar que se dieran las circunstancias, esto yo sé que Guido lo ha estudiado muy bien, las circunstancias que llevaron a esa Primera Guerra Mundial, empezó a desarrollarse lo que luego se llamó el estado de bienestar, cuyos conatos nacen con Bismarck en Alemania y que luego viene el plan de Beveridge en Inglaterra, el keynesianismo y tal. Pero el modelo que ellos tienen y que tiene también Laje, al que, por cierto, yo he retado públicamente a un debate, y quiero decir de paso que yo estaría encantado de debatir con Laje, con Rayo, con Ancho Bastos, con Axel Kaiser, con Javier Milei, con Eduardo Verástegui o con quien haga falta, porque la verdad está en la lucha y antes la verdad que la paz, que diría Unamuno. Entonces, dicho lo cual, el modelo que tienen es el del Estado gendarme, el Estado mínimo, en el cual el gasto estatal, el gasto tributario del Estado, tiene que limitarse a la función de juez y policía. Que eso en ciencia ficción, en cómic, al que le gusten los cómics, ¿en qué se representa? En el famoso juez Dredd. Es decir, el Estado gendarme, el Estado policía, es un Estado cuya única función es vigilar y castigar, que diría Foucault. Es decir, reprimir. No puede haber gastos más allá de aquellos que permitan la recurrencia de la vida y la propiedad privada del sujeto. Claro. Pero este Estado gendarme, ¿qué encubre? Encubre, y vuelvo a imprimir, voy a conectar este segundo vídeo que ha pasado Guido con el primero que he pasado yo, encubre el fundamento real, tanto ontológico como económico, de la estructura económica moderna capitalista. Y que lo expresa muy bien otro libro que quiero reivindicar, que en mi canal lo reivindico mucho, del filósofo marxista italiano Diego Fusaro, Karl Marx y la esclavitud. ¿Por qué lo reivindico? Porque el capitalismo no ha acabado con la esclavitud. Lo único que ha hecho es reducirla a su elemento más básico, que es el económico, y universalizarlo a escala global, manteniendo una cierta libertad positiva jurídica, en la cual la única verdadera libertad, la única verdadera opción que tiene el obrero, que tiene el proletario, que tiene el campesino, que tiene el asalariado y que incluso que tiene cualquier sujeto que tenga que buscarse la vida, incluso un pequeño empresario, es esta. O trabajan si te explotan o te mueres de hambre. Y quiero recordar el famoso debate que en televisión tuvo Milei
con bueno, este líder argentino, del cual no recuerdo el nombre, peronista también, donde Milei le dijo, ¿y qué hay de malo en que la gente libremente quiera morirse de hambre? Y aquí es donde viene el asunto, es, para ellos morirse de hambre es una elección libre democrática del individuo ante la cual el Estado opresor zurdo socialista no puede intervenir. Claro. Cuando esta gente utiliza el término zurdo, no lo hacen como mero significante vacío, que diría la Clau, lo utilizan como epíteto peyorativo contra todo aquel que vaya en contra del fundamento del orden social cooperativo y democrático que es el mercado libre. Que, insisto, ni existe ni puede existir. Es decir, socialista y zurdo es cualquiera, desde la monarquía absoluta de Luis XIV hasta Nicolás Maduro. Sí, sí. Y eso, insisto, es un fundamentalismo político que genera fanáticos. Sí, sí, sí. Yo creo que también ahí, solo para no ser redundante y no caer en estar constantemente diciendo, qué bonito lo que dijiste, ¿no? Y tratar de agregar, que obviamente estoy de acuerdo con lo que fue comentado. Lo único que me gustaría señalar aquí es una mentira clave, ¿no? Porque la mentira por excelencia del liberalismo tiende a ser esta idea de la libertad del proyecto de vida del otro, ¿no? Entonces, nosotros respetamos el proyecto de vida del otro, a menos de que no estemos de acuerdo. En ese caso sí estamos de acuerdo en que te agarren a balazos y te tiren gas lacrimógeno y que la policía te agarra a batazos, ¿no? O sea, siempre existe esta incongruencia en la ontología de la economía como transformada en ontología, transformada en religión, que es, nosotros respetamos la libertad del otro a menos de que estén equivocados, ¿no? O sea, existe siempre esta idea de que eres libre a menos de que te equivoques. El mercado es racional a menos de que seas irracional, ¿no? Entonces existe constantemente esta mentira de te prometemos libertad, pero en el momento que la ejerces para manifestarte, para pedir algo más, invariablemente de tu ideología, ¿no? Inmediatamente, como dijo Santiago, eres caricaturizado como enemigo, como zurdo, ¿no? Y ahí se acaba la libertad. Entonces es muy interesante porque sobre todo lo que quiero que la gente entienda de este video en específico es la gran mentira de la libertad según el liberalismo. O sea, es una libertad falsa que en el momento que tú te opones al liberalismo, la libertad es de lo primero que desaparece. Y nos damos cuenta realmente que el ámbito de la libertad real, positiva en el mundo, bajo los modelos liberales, es muy pequeño, ¿no? Y es muy pequeña y tienen ellos que llegar al punto de la caricaturización de la realidad para esconderlo, ¿no? Es como, se está muriendo la gente de hambre, pues yo no veo los cadáveres, ¿no? Entonces, como que es una caracterización, porque nosotros entendemos que tanto la violencia como la muerte se puede medir en una serie de variables, en una serie de vectores, en una serie de formas, medidas cuantitativas y cualitativas que realmente constituyen el dolor de los pueblos, pero no es tan evidente como un cuerpo tirado en la calle, ¿no? Entonces ellos tienen que descaradamente mentirle a la gente para sostener la promesa de que el liberalismo es un modelo que supuestamente promueve la libertad. Ahora sí, vamos al siguiente video, que es el de Nahuel. Nahuel, dime en qué minuto más o menos lo pongo, ¿te acuerdas? ¿Cuál de los tres que te pase, querido? El de Alex Kaiser, dice, Alex Kaiser explotó contra los zurdos. Sí. Ahí ya te lo digo. Te lo voy a Dijiste los poner. primeros 2 minutos, ¿no? ¿Algo así? Sí, ponelo si querés, de los primeros 2 minutitos o primer Vale. minuto. Está bien. Perfecto. Escuchamos entonces aquí Alex Kaiser en la misa. Sí, y antes no lo pensaba de esta manera, pero yo creo que es una batalla entre el bien y el mal esto. Es así de simple. ¿Querés ponerlo desde el principio? Y con esto no quiero decir que todas las personas que están del otro lado son malas personas per se, pero algunos sí lo son, los líderes en general creo que sí lo son, o sea, los Castro, los Chávez, los Maduro, los Cristina, toda esa gente es mala, es de frentón muy mala, y los intelectuales en torno a ellos que crean estas ideas también son malos, son malas personas, son gente que tiene un espíritu luciférico, por decirlo de alguna manera. ¿Vos decís que son conscientes de las consecuencias que generan sus políticas? Plenamente conscientes. Totalmente, y no les importa. Mira, déjame contarte una anécdota antes de continuar al respecto. Ustedes ubican, Eric Hobsbawm fue uno de los grandes historiadores del siglo XX, marxista. Y él, en una entrevista le preguntan, oye, le dicen, profesor Hobsbawm, ¿pero usted estaría dispuesto para llegar a la utopía comunista a que se asesinen a 100 millones de seres humanos y mueran 100 millones de seres humanos? Y el tipo no dudó ni siquiera un segundo y dijo, sí, vale la pena el costo. Entonces, el mal lo ves encarnado ahí a la perfección, porque es este utopismo de que tú vas a llegar al paraíso perdido, ¿no es cierto?, el que justifica los campos de concentración, los genocidios, todo.
Está bien Y si en el querés. marxismo eso es súper claro. Ahora hay Vale, a ver, cuéntanos de esta, perdón, pero qué aberración, güey. O sea, neta, O sea, híjole. yo creo que no hace falta 4 personas como nosotros para dar, o sea, ¿sabes lo que yo pienso que es triste? Que tengamos que estar nosotros 4 en este momento. Esa es la verdadera pérdida de la batalla cultural. Que tengamos que hacer esto significa que perdimos. Pero a ver, hermano, pero sin quitarte de tu tiempo. Y el problema es que, o sea, el alcance y la cantidad de gente que repite la idea Claro. de estos tipos, de verdad es algo Ujú. asustador. O sea, yo concuerdo Sí, sí. contigo. A mí me encantaría, yo estoy leyendo ahorita, estoy investigando a Bataille para mi posgrado, a George Bataille para mi posgrado, y estoy fascinado. Me encantaría poder dedicarme a leer a George Bataille, pero se vuelve inevitable. Estos tipos están en todos Inevitable. lados, es absurdo. Ujú. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Zizek una vez hace no mucho tiempo atrás, que él dijo, la verdad es que yo quisiera estar escribiendo mis libros de filosofía, no tengo ganas de estar militando todo el tiempo, dice, pero es real. Mirá, me gustaría decir algunas breves cosas en relación a, bueno, Axel Kaiser es como el Agustín Laje de Chile, para los que no saben, también está en la Fundación Faro, igual que Agustín Laje y otros más, de estos, algún punto discípulos de la CIA en la región. Yo, cuando empecé a escribir el libro que estoy escribiendo, tuve muchos vaivenes epistemológicos, o sea, muchos tanteos teóricos para ver por dónde lo iba a llevar, qué era lo que yo quería hacer y qué era lo que quería pensar. Lo que a mí como filósofo me interpelaba era por qué existe este discurso. ¿No? El filósofo, más que pensar a veces en el contenido de lo que se está diciendo, va a la forma. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué este discurso tiene cabida en este momento histórico y en este tipo de sociedad? O sea, ¿qué pasa con una sociedad y con un momento histórico tal que ciertas alocuciones tienen cabida? Sí. Eso porque para que Kaiser diga ese tipo de barbaridades es porque sabe que del otro lado hay una opinión pública dispuesta a recepcionarla. Entonces, por ejemplo, tengo una frase acá de Kenneth Burke en un texto que se llama El lenguaje como acción simbólica, que dice, no nos persuadimos por el contenido, sino por la forma de la narrativa. O sea, no por lo que se está diciendo en sí mismo, sino por cómo se dice. Eh, en una frase análoga, Jerome Brunner dice, somos seres que construimos sentido narrativamente, las historias que contamos sobre nosotros organizan la experiencia y guían la acción colectiva. Esto, de entrada, nos corre del eje del debate típico al que estamos acostumbrados, que es un poco el que, bueno, ahora también acá estamos sosteniendo que es si algo es verdad o mentira. Claro. Si algo es verdad o falso. Si es verdad o una falsedad esto. ¿Es verdad o falso lo que dice Axel Kaiser? Yo creo que en el sentido de lo que estamos hablando es del uso narrativo que el poder ejerce o hace con respecto a la opinión pública, lo que tenemos que entender es la verosimilitud de lo que se dice y no la verdad. ¿Por qué la gente cree en eso? Porque la verdad es que nadie que escucha a Laje o a Kaiser o a Diego Rusarino, a Guido Agostinelli, va o a Santi Armesilla, va y lee los libros para constatar si lo que se está diciendo es verdad o no. Es decir, lo que hoy está en juego no es la verdad, sino la credibilidad o la Claro. verosimilitud de lo que se dice. Eso en los años 30 del siglo pasado se entendió como estetización del discurso político. Es decir, lo que a la política le importa es que le creas. Y para que vos le creas, pone en marcha una serie de mecanismos no racionales, aunque se vistan de racionalidad, sino mecanismos afectivos, emocionales, discursivos, retóricos. Nada nuevo. Platón y Aristóteles ya nos advierten de estos mecanismos. Aristóteles en el texto sofista, Platón en República todo el tiempo. Esta idea de si nosotros creemos que de lo que estamos hablando es de la verdad o de la mentira, perdimos la batalla. Nadie deja de ser comunista por Mao o por Stalin, nadie deja de ser peronista por la AAA, y ningún libertario va a dejar de ser libertario porque le mostremos que Kaiser le está mintiendo. Porque lo cierto es que yo busqué la anécdota de Hobsbawm, y no fue eso lo que dijo Hobsbawm. Tampoco es cierto lo que dijo Laje del estudio de la Universidad de San Diego,
en la Ah, sí, entrevista con sobre que hay una Trebuch, maldad intrínseca, ¿no? de que habría una relación directa entre envidia y ser de izquierda. Yo busqué También ese es mentira. paper, lo leí, lo pueden encontrar en mi canal, donde el resultado del paper dice exactamente lo contrario. Dice, no se encuentra ninguna relación entre ser de izquierda y tener un sentimiento de envidia. Ahora, la persona que vota Milei no va a dejar de sentirse identificada porque le mostremos eso en la cara. Sí. Tampoco porque yo les cuente que me encargué de buscar la entrevista que es en el 94 a Hobsbawm, y Hobsbawm lo que dice es que si en la época de la juventud comunista, de las juventudes comunistas que todavía eran utópicas con respecto al proyecto stalinista, les hubieran preguntado a ellos como jóvenes si el sacrificio de personas valía la pena con relación a la consagración del proyecto del comunismo, ellos en aquella época como jóvenes utópicos, y como nos pasa a todos los jóvenes utópicos en alguna parte de nuestra vida cuando decimos alguna barbaridad, hubieran dicho que sí. Hmm. Luego, con los años dice no, y el comunismo cometió terribles atrocidades. Eso lo pueden encontrar en Google también. Ahora, ¿alguien va a dejar de consumir a Kaiser por eso? No. Entonces, lo que yo me vengo preguntando es, como en el fondo estas cuestiones tienen que ver con narrativas y verosimilitudes. ¿Y qué es una verosimilitud? Es que la gente diga, yo no sé si lo que esta persona está diciendo es verdad o no, pero yo quiero que sí. Yo quisiera que sea verdad. Yo quisiera que esto que me está diciendo realmente sea así, porque entonces yo puedo generar, por ejemplo, identidad política, Ya. pertenencia a un grupo, a un discurso. Puedo formar parte, vuelvo a la CLO, de un antagonismo. Puedo decir yo no soy K, yo no soy Cuca, yo no soy zurdo, yo no Claro. soy esto, yo no soy lo otro. Entonces, si entendemos que la construcción del discurso público parte del antagonismo acá en Argentina, algo que vuelvo al término zurdo, cierro con esto, no me quiero pasar, no sé cuánto estoy, pero muy cortito. El concepto, lo que dijo Santi está buenísimo, o sea, es para sumar a lo que dijo Santi del término zurdo. Cuando vos traes el uso de la palabra zurdo a Argentina, el tachero promedio, Mabel acá en la esquina, no está pensando en el monarca del siglo XIV, sino que está pensando en quién, en los cucas, está pensando en Cristina, está pensando en el planero, el piquetero, el vago, el sindicalista, el docente que no va a clases, está pensando en los subsidiados, está pensando en eso, sobre todo en el kirchnerismo. Tenemos que entender que si hubieron muchos peronistas no kirchneristas que apoyaron a Milei, es porque el frente de Milei, que por cierto recordemos que si no armaba un frente con Macri y con los radicales, no ganaba las elecciones, con lo cual lo que ganó en Argentina en el 2023 no fue Javier Milei y las ideas de la libertad, sino un frente necesario de urgencia que tuvo que armar con otro espacio político para ganar las elecciones porque había perdido en las PASO con Sergio Massa, lo cual no es un dato menor, porque ganó por la negativa, no por la positiva, o sea, entró por la ventana ese triunfo, y de hecho Macri le enchufó a todos sus ministros y funcionarios. Si entendemos ese mecanismo del frente electoral del 2023, que es con el que yo abro mi libro, entonces entendemos que acá el uso de la palabra zurdo es lo mismo para la persona de acá de a pie, de anti-kirchnerista, ni siquiera antiperonista, anti-K. Esa es la narrativa que se fue construyendo. Entonces, cierro con esto. El Kaiser, digamos, también en otro video que te pasé habla de que los que piensan como zurdos no solamente son malos, sino que tienen parásitos mentales. Toda esta biologización de la disidencia o plantear a la disidencia como una oscuridad escatológica. Fíjense que el video empieza con la palabra misa y el recurso teológico, ¿no? A esto de nosotros somos los buenos, ellos son los suferían, los oscuros. Esta es una escatología, una polarización, una dicotomía política que se está sustentando en una teología. Todos sabemos, Santi lo sabe perfecto, Guido también, que hay un recurso teológico que se hace para la construcción de politicidad que viene sobre todo del medioevo hasta hoy y llega hasta Carl Schmitt cuando dice que la política moderna es una teología secularizada, y es así. Entonces, yo a lo que voy es, ¿tiene realmente sentido que mostremos que Kaiser miente o que Laje miente? ¿Es esa la lucha que tenemos que dar cuando queremos disputar narrativas y verosimilitudes colectivas? ¿O quizás tenemos que apuntar a esto otro? Y acá sí, esta es mi apuesta y cierro. Yo creo que a lo que tenemos que apuntar es a mostrar que la gente que acompaña estas ideas se está poniendo en peligro a sí misma. Todo está permitido, pero no todo es conveniente. Claro. Porque estas ideas son las ideas de las oligarquías,
que vienen encubiertas de libertarianismo, de liberalismo, pero son las mismas ideas de las oligarquías hoy ya globalistas, las mismas de las que ellos se quejan y por cierto son las ideas que ellos reproducen. Nada Las nuevo. oligarquías son los pequeños sectores económicos de los que nosotros, nadie de los que está en este chat ni nosotros formamos parte. Si una oligarquía no construye ideas para los subordinados, sino para ellas, ¿qué beneficio sacaría un subordinado de repetir ideas de una oligarquía? Eso es lo que creo que tenemos que trabajar. Sí. Yo aquí voy a tomar la palabra, voy a hacer la intervención primero, voy a tratar de hacerla corta. Dos cosas, complementando lo que dijo Nahuel. O sea, me recordaste mucho, Nahuel, con tu análisis a una frase de Althusser. Althusser decía que el papel de la superestructura en la relación base material, superestructura ideológica, Althusser decía que el papel de la superestructura ideológica es perpetuar las bases materiales que la producen. Entonces, en ese sentido, la superestructura ideológica lo que trata de hacer es naturalizar lo contingente. Pero inclusive en este caso, lo escatológico de la oposición está naturalizado, ¿no? Es como, ustedes son naturalmente luciferianos. Ustedes, o sea, como opositores, ustedes tienen una serie de características naturales y irreconciliables, porque inclusive vi otro video de Kaiser donde decía que es imposible razonar con la izquierda. Por supuesto, porque para ellos, como sujetos ideológicos, están naturalizando lo contingente. O sea, no entienden la formación del sujeto como un resultado de relaciones sociales y cadenas significantes y conceptos que movilizan la relación entre significado y significante. No, no, simplemente es escatológicamente ustedes están excluidos y nosotros naturalizamos la contingencia de las oposiciones políticas históricas como algo que siempre ha sido. Ustedes son naturalmente malos, naturalmente no razonables, naturalmente los enemigos, ¿no? Y obviamente es muy fácil decir y caer en la conclusión, inclusive bastante radical, de que aquello que es naturalmente malo por naturaleza tiene que ser ejecutado, tiene que ser exterminado. ¿Por qué? Porque la conclusión lógica de tener una fuerza de oposición con la cual no puedes racionalizar es el exterminio. Es decir, ¿yo para qué voy a perder el tiempo tratando de razonar con unos animales que naturalmente son zurdos, que naturalmente son luciferianos? No pueden cambiar de opinión, porque para ellos, como la naturaleza humana determina un cierto tipo de comportamiento, es fácil justificar el exterminio de una serie de características naturales no deseadas. ¿Okay? Entonces aquí también viene todo una escatología que inclusive para mí es gran culpa de la modernidad, de la categoría de humano como racional, libre, ¿no? Con el uso de cultura contra natura, y todas estas categorías que deconstruidas desde Derrida se notan que tienen realmente un punto arquimediano externo que permite un cierto nivel de estabilidad, pero siempre funciona a través de una exclusión. Y el segundo punto que quiero hacer muy rápido es que aquí Alex Kaiser usa para mí una de las cosas que es como la tarjeta de Pokémon del imbécil por excelencia, ¿no? Que es el 100 millones de muertos. O sea, es increíble cómo existen estas tarjetas de Pokémon de intercambio simbólico, ¿no? Que es 100 millones de muertos, hambruna, no hay innovación, ¿no? Es como que, claro, es de que, ¿sabes de qué? Pikachu y Charizard y Charmander. Y es como, para la gente que no participa y no sabe de historia, estas tarjetas Pokémon funcionan muy bien porque, digo, como lo decía Lacan, funcionan como un significante maestro. Es el número 100 millones hace todo el trabajo. Yo no tengo que darme la tarea ni de justificarlo ni de entrar a detalle. Nada más digo 100 millones, la gente se asusta. Aparte hay una escala ahí monumental, lo cual nos hace muy difícil el proceso simbólico de inclusive entender lo que significan 100 millones de muertos. Y inmediatamente, de nuevo, yo naturalizo lo contingente, lo tacho como malo y se acabó. Cuando realmente el número 100 millones está sacado de un libro, el libro negro del comunismo, que el escritor se retractó. Los otros dos escritores se desasociaron de la obra diciendo que era una estupidez. El escritor principal estaba obsesionado con el número 100 millones y no dejó de inventar mentiras hasta llegar a los 100 millones. Esos 100 millones incluye obviamente todo el ejército nazi, ¿no? Que pobrecitos, ¿no? Son víctimas del comunismo. Incluye también todos los bebés supuestamente no nacidos por la crisis de natalidad que sufre la Unión Soviética, gente que muere en accidentes de autos y picaduras de abeja, ¿no? Que es un criterio completamente absurdo que no cabe bajo el más mínimo criterio riguroso de análisis. Y si tratáramos de aplicar los mismos criterios y las mismas variables para el número de víctimas producidos por el capitalismo desde su implantación como modelo de formación económica, estaríamos en los billones de muertos, ¿no? Pero ese no es el punto. Aquí lo que hacen ellos es como tú dijiste, no importa tanto el argumento ni el rigor, importa más bien como el postureo, los significantes maestros, las tarjetitas, la naturalización de lo contingente y la simplificación del discurso a nivel del pueblo. Es como que yo tengo un malestar, yo tengo un dolor, hay un aspecto de mi realidad material que me produce furia, resistencia, falta de dignidad, y esta persona me está promoviendo un discurso narrativo que me ayuda a canalizar mi ira.
¿no? Y como es un discurso simplificado, fácil de adherir y además que parece ser mayoritario, porque también las redes sociales han hecho un pésimo trabajo de transformar discursos de nicho en discursos que parecen representar el interés de la mayoría, cuando realmente lo que son, y aquí es mi último argumento a la mentira, redes sociales lo que hace es que crea una minoría altamente vocal. Y esta minoría altamente vocal desplaza a una mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa, que son los cucas, y como muy bien lo estableció Santiago, que acaba siendo nada más que el otro, ¿no? Que una exclusión escatológica, ese otro es la mayoría. Pero esta mayoría silenciosa no entiende, no tiene tiempo, ¿no? Digamos la verdad, porque también el liberalismo es producto del ocio de los capitalistas. O sea, había que tener tiempo para fantasear sobre el contrato social y la metafísica liberal. Había que tener ocio, ¿no? La clase trabajadora estaba ocupada sobreviviendo, ¿no? Y pasa con muchos votantes hoy en día que están ocupados sobreviviendo, preocupados por sus gastos, por el retiro, por las medicinas de sus abuelos, como para estar haciendo investigación sobre si realmente el comunismo tiene 100 millones de víctimas. No les da el tiempo. Es el problema de la credibilidad que decías. ¿Puedo decir algo muy cortito o le paso las palabras a mis compañeros primero? No, dale. Si quieres, dale y ahorita pasamos. Sí. Sí, y aparte, un uso muy falaz del discurso en el que caen todos ellos, Laje, Kaiser, todos estos operadores que aparte juegan con la estética de intelectualidad, de que demuelen debates, y claro, siempre lo vemos debatiendo con ignorantes, nunca los vemos en congresos de filósofos, de politólogos, nunca están bueno, en las academias. el Derecha Fest sí va, ¿no? El Claro, Fest o sea, es fácil ganar un debate y parecer inteligente cuando debatís con tipo, ¿viste cómo son los videos, no? Kaiser demuele a periodista colombiana de la radio local claro, de un pueblo. Laje le gana a militante, anda a un congreso de filosofía, de politología, sentate acá con nosotros a discutir con nosotros, como decía Santi, yo reafirmo y también me sumo a la invitación colectiva de que vengan a discutir con nosotros, que tenemos preparación en estos temas, y vamos a ver quién demuele a quién. Y aparte, a mí me gustaría salir de la lógica de la demolición, o sea, vamos a hacer políticas de otro lado, vamos a consensuar, a negociar, pero bueno, no importa. Lo que quería ir es un uso muy falaz en el que caen es el de la calidad y la cantidad, y también el de cancelar una idea por cómo se la aplicó. Si uno está en contra del marxismo, tiene que ir a leer los textos de Marx y discutir las ideas de Marx. Sentarte con Santi, y por ejemplo, Santi sabe infinitamente más que yo de marxismo. Si yo quisiera refutar el marxismo, te sentás con Santi, explícame un poco, leemos, hablamos, y cuando yo, digamos, entiendo Marx, critico a Marx. Ahora, no puedo cancelar a Marx por lo que hizo Mao, porque eso es como decir, cerremos las iglesias por los curas pedófilos. Claro. O cancelemos el cristianismo por los curas que en el medioevo, no, una cosa es el cristianismo, otra cosa es la institución, una cosa es el peronismo como doctrina, otra cosa son los peronistas, una cosa es el marxismo, otra la forma en la que se aplicó. Entonces, una cosa es la aplicación y la institucionalización, otra cosa es el modelo de las ideas. Y ahí en línea muy cortita con eso, qué interesante que para ciertos casos sean sumamente desprolijos con los números y puedan decir 100 millones, pero cuando les hablas de la dictadura te dicen, no fueron 30.000, fueron 8.213. Sí. Y, o sea, son tan selectivos y tan arbitrarios, y ahí se ve el elemento ideológico, en el sesgo y en la arbitrariedad de la selección, que otra vez es una cuestión de formas, no de contenidos. Buenísimo. Santi, Guido, ¿quién quiere hacer la intervención? Si me permite, Guido. Por favor. Retomando que Nahuel ha citado a Carl Schmitt. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que en el mundo contemporáneo se ha construido una teología política a partir de esa inversión teológica que yo he mencionado antes. Pero esa teología política no ocurre solo en ideologías políticas y en movimientos políticos, también ocurre en el ámbito académico. Es decir, en algún momento en la economía política lo que ocurre es que, primero, la economía política no es una ciencia estricta en el sentido estricto, valga la redundancia de la palabra, no es mecánica clásica, no es química, lo que no implica que no tenga sus trazas o franjas de verdad en según qué casos. Tampoco estoy diciendo que sea una superchería. Pero evidentemente las escuelas económicas construyen también su teología política a partir de una cosmovisión de la vida. ¿Por qué? Porque esas escuelas tienen su ontología y todos los científicos tienen su ontología. Y incluso se podría decir que sería imposible hacer ciencia sin ontología. También sí, sin duda. Pero retomando la cuestión que ha dicho Nahuel, lo que ha dicho Axel Kaiser se puede conectar con el vídeo que colgó Nahuel también antes.
No, era Guido, el de Agustín Laje, porque Carl Schmitt es el gran teórico político del siglo XX que habló de la distinción amigo-enemigo como básica para la articulación del discurso público. Ellos, los liberales, lo han hecho muy bien, hay que reconocerlo, pero lo han hecho muy bien por 3 motivos. Primero, porque han conseguido apoyo económico desde fuera para, a través de think tanks, impulsar a unos intelectuales orgánicos que les permitan construir este discurso público de amigo-enemigo que pueda entender cualquiera. Segundo, lo han hecho también por los fracasos y errores de las izquierdas, y el gran fracaso y error de las izquierdas ha sido convertirse en liberales. Y eso se ve tanto en lo económico, cuando tienes a personas en grupos socialdemócratas o en grupos de izquierda indefinida, que diría Gustavo Bueno, tipo Podemos o lo que sea, que se creen en serio que el único tipo de gasto público que debe de haber es sanidad, educación y la subvención de grupos ideológicos que en el fondo son liberales, movimientos sociales, ONGs, etcétera, porque el gran problema que tienen las izquierdas es el mismo que tiene la Iglesia Católica, que es que se ha convertido en una ONG que tiene que competir con otras ONGs por consumidores, una lógica mercantil abrumadora. Y en tercer lugar es que la dicotomía amigo-enemigo, ellos la han establecido bien porque le han dado una pátina incluso científica. Quien no sabe si quien no es liberal no sabe de economía. Eso Guido Agostinelli, pues creo que se habrá hartado en la facultad de escucharlo. Tiene su parte de verdad porque realmente la disciplina la han construido liberales. Claro. Pero claro, y también hay que decir que liberales enfrentados entre sí. Fijémonos hasta qué punto está la cosa, que por parte de algunos austríacos Milton Friedman es un zurdo, es un cuca, es decir, es un socialista. Sí, como la frase esta de Bastos, ¿no? De que eres un tibio socialdemócrata, ¿no? Le dijo a Rayo. Eso se lo dijo Huerta de Soto a Rayo, medio en broma, medio en serio, ¿no? Pero la cuestión aquí efectiva es la siguiente, y es que esa dicotomía amigo-enemigo y esa necesita necesariamente, aunque pueda sonar extremo, porque esto es políticamente funcional, claro, deshumanizar al contrario. Esa deshumanización no es nueva. Ha ocurrido siempre. Las izquierdas también lo han utilizado. En el contexto de la Guerra Civil Española, voy a poner 2 ejemplos. Buenaventura Durruti, líder anarcosindicalista de la CNT, con su frase «al fascismo no se le discute, se le combate». Es una frase que interpreta la idea amigo-enemigo de Carl Schmitt en el campo de batalla. Es decir, a los alzados en el 18 de julio de 1936 contra la Segunda República no se les discute, no se les debate retóricamente, se les mata. Pero cuando acaba la Guerra Civil Española ocurre lo mismo con el bando vencedor. Y voy a poner un ejemplo que la gente quizás no conozca. Había un médico psiquiatra que se le llamó el Joseph Mengele de la psiquiatría española, que era Antonio Vallejo Nájera. Antonio Vallejo Nájera, al final de la Guerra Civil Española y los inicios de la dictadura franquista, argumentó, y esto tiene que ver con una cosa que ha dicho Nahuel sobre que con los zurdos no se puede razonar. Antonio Vallejo Nájera decía que no se podía razonar con ellos porque tenían un gen rojo. Es decir, ese gen rojo genéticamente era heredado por todas las personas que fuesen de izquierdas, da igual si eran socialdemócratas, bolcheviques, marxistas, leninistas o anarcosindicalistas, que les impedía entender cualquier tipo de verdad y, por tanto, había que pues, o meterles en un campo de trabajo o meterles en un manicomio. Sí. Luego el hombre tuvo que matizar sus ideas y dijo, bueno, no es un gen genético, es un gen espiritual. Pero evidentemente la dicotomía amigo-enemigo que establece ahí Antonio Vallejo Nájera por el bando vencedor llega no con estos términos a estos intelectuales orgánicos, gramscianos de derecha, si queréis utilizo este término, del liberalismo, como son Laje, Kaiser, etc. Yo creo que además Laje quizás es un poco más ladino, perdón, Kaiser es un poco más ladino, y Laje, que es un gran admirador de los Estados Unidos de Norteamérica, pues es más intensito y los efluvios pues le salen. Pero evidentemente, claro, la funcionalidad de la dicotomía amigo-enemigo en el discurso político, aunque vaya en contra de la crítica filosófica racional, que necesariamente tiene que ser, lo sabe Nahuel, sosegada, pausada, que requiere lecturas, que requiere meditación, que requiere reflexión y que requiere escritura, pues la gente que está en la calle trabajando no tiene tiempo para eso. Y como ve que las izquierdas lo han hecho mal porque se han dedicado a hacer un gasto público innecesario para mamoneos y chiringuitos que iban en contra de los intereses de los trabajadores y que encima se han dedicado a despilfarrar y a robar dinero público, pues ha llegado un iluminado de la vida que es Javier Milei, le han hecho caso y ahora pues es verdad que hay muchos que se están arrepintiendo de haberle votado,
pero como hablamos Guido y yo en mi canal, yo no descartaría en absoluto que Javier Milei revalidara y volviera a ganar las elecciones en Argentina. ¿Por qué? Porque este señor que está loco, sin embargo, es muy efectivo a la hora de aplicar ese discurso dicotómico amigo-enemigo. Y ese discurso dicotómico amigo-enemigo necesariamente, y lo hace con mucha intensidad y mucho fanatismo, requiere deshumanizar al contrario. Sí, sí. ¿Qué hay que hacer para evitar que te deshumanicen? Pues ganar poder, ganar relevancia, también hacer autocrítica de lo mal que lo han hecho los, entre comillas, tuyos, porque creo que esto es fundamental, y devolverle la contrarréplica. Si ellos aplican la dicotomía amigo-enemigo, tú tienes que hacer lo mismo. Esto en un departamento de universidad no se puede hacer. Pero en la acción pública, en la acción política de calle y en el discurso en redes sociales, sí se debe de hacer. Porque cuando ellos van con el rollo maniqueo del bien y el mal, Sí, sí. en el fondo lo único que hacen es aplicar la dicotomía de Carl Schmitt. Y Carl Schmitt podrá ser muy polémico porque estuvo en el nazismo, él dijo que estaba experimentando, pero lo que no se puede negar es que como teórico político ha enseñado mucho y es fundamental leerle y entender lo que dice, igual que hay que leer a Antonio Gramsci, igual que hay que leer a todos aquellos que entienden cómo funciona la comunicación, la propaganda y al mismo tiempo el uso político del lenguaje. Lo que no obsta de que hay que trabajar por la retaguardia en un sentido más filosófico tradicional de la palabra. Pero ambas esferas tienen que complementarse para que el discurso nos lleve a la victoria. Vale. Guido, ¿tu intervención? Muy bien, sí. A ver, en cuanto a esta cuestión que se conoce poco de las diferencias dentro de los liberales que tomaba Santiago, que me parece súper interesante, yo la exploré en mi último libro, Experimento Libertario, que por ejemplo son las diferencias entre Murray Rothbard y Milton Friedman, que, dicho sea de paso, como anécdota, son dos nombres que llevan los perros de Milei, digamos. O sea que son dos personajes muy admirados por Milei, pero quiero decir que claramente tenían una visión distinta, dos escuelas distintas, uno la escuela austríaca, el otro la escuela de Chicago, pero que claramente confrontaban en su ideología y me parece interesante, digamos, traerlo a colación. Y me pareció lo más interesante de lo de Santiago es esta cuestión de deshumanizar, ¿no? Monstrificar, ¿no? Hacer que el otro es un monstruo, porque es verdad que es difícil pegarle o no generar empatía con una persona o generar estos discursos de odio si no pensás que el otro es un monstruo. O sea, ¿hasta qué punto vos no estás completamente convencido de eso? Y eso es un poco lo que quizás a veces llevaría a discusiones mucho más largas de cuánto es la convicción y cuánto hay de acting o de actuación en toda esta cuestión. A mí me parece que hay un gran punto de convicción en esto. Y eso es lo más preocupante. Me parece que justamente eso es lo más preocupante. Ellos estén realmente convencidos que el otro es el enemigo a eliminar, ¿no? Y sobre todo me parece interesante no caer en lo mismo, no en el sentido de, obviamente me parece bien plantear en sentidos dicotómicos, tomar esas herramientas para tratar de mostrar qué es lo que ellos plantean y qué es lo que se plantea del otro lado, pero me parece que justamente los que estamos acá hemos leído mucho a los autores de los cuales tratamos de rebatir, y me parece que ahí está el punto. Es muy difícil tratar de leer en profundidad a alguien que pensás que realmente lo hizo en forma deshonesta intelectualmente o que realmente vos le pensás que es un monstruo, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que es importante darse ese trabajo y justamente los trabajos, por lo menos los libros que yo escribí, si no, no puedo sentarme a leer tanto tiempo a alguien que realmente pienso que sus intenciones son negativas. Yo quiero seguir pensando, quizás sea muy inocente, en que están equivocados. Digo, esto da para debate, porque puede ser una mirada un poco inocente. A ver, a mí me ha pasado en la presentación del libro, yo he presentado mi libro en las 24 provincias de la Argentina. O sea, el 8º país más grande del mundo, lo hice todo con auto, he presentado el libro en todos lados. Y ustedes saben en qué provincia yo conseguí que una sola persona fuera y me consiguiera entrevistas con todos los medios, tuvo amplia difusión el libro, en Tierra del Fuego, la provincia más austral de la Argentina. Y justamente en esa provincia, ¿saben quién me lo había organizado? Un simpatizante, que adivinen a quién había votado, a Milei. Entonces, lo que quiero decir es, y esto un poco uniendo lo que decía Santiago y lo que decía Nahuel, me parece que hay un círculo de personas que no son los que se identifican como libertarios. Concuerdo plenamente con lo que dijo Nahuel de esta identificación, se ve muy clara cuando uno habla con libertario, porque es primero la identificación en ese grupo, antes que ponerte a discutir ideas. Pero pienso que tenemos que explorar esa franja del medio, porque los votos de Milei, se votó 3 veces a Milei.
¿no? Hay que tenerlo presente esto. Primera vez 30%, segunda vez 30%, y bueno, después obtienen el balotaje la mayoría. Pero las dos primeras elecciones sacó 30%. O sea que evidentemente el núcleo duro de Milei en Argentina es el 30%, y como estamos en una democracia en Argentina que se plantea y se cuentan los votos, me parece que hay toda una porción de ese 20%, que si bien venía evidentemente del PRO, o sea, también de la derecha, me parece que escucha. Digo esto sobre todo para no sentirnos que en este debate que estamos dando, discursivo, en esta pelea que estamos dando, es inútil. Si bien es cierto que el carácter emocional es muy importante para definir el voto, yo creo que es necesario dar esta batalla de ideas, porque hay una porción de personas que evidentemente razonan su voto. Si bien es cierto, y más siendo yo economista y quizás más de mi sesgo, yo pienso que se vota mucho con el bolsillo. O sea, que a mí me parece que inevitablemente, en Argentina por lo menos, uno mira eso. Mira que cuando la economía viene creciendo y el gobierno tiene que reelegir, reelige. Si la economía viene en declive o con cierto estancamiento, de nuevo, puede ser que yo lo esté simplificando desde ya, desde mi visión de economista, pero quiero decir, en Argentina por lo menos se ve muy claramente esa, incluso con gobiernos que no nos han llevado a buen puerto, como fue el menemismo, se sintió cierta estabilidad, cierto mejoramiento económico y se ha votado nuevamente. O sea que a mí me parece que el éxito o no de Milei, y si puede reelegir, que concuerdo, al día de hoy yo lo veo reeligiendo en la Argentina, lo cual me preocupa bastante, me parece que va a corresponder con la estabilidad que haya al momento de esa elección y cuáles fueron las pretensiones de quienes lo votaron. Así que bueno, para redondear esa idea y para sumarme también a lo que plantearon Santiago y Nahuel, también invito a debatir a Rayo, a Kaiser, a Laje, y sobre todo me parece también interesante invitar a debatir a senadores o diputados de la Libertad Avanza, que son el partido que gestiona Milei, sobre todo porque hay mucha contradicción, y obviamente no nos va a dar este vivo para mencionarlo, entre lo que está haciendo Milei y las ideas, que es lo que estamos discutiendo ahora, que son dos planos completamente distintos. Buenísimo, Guido. Muchísimas gracias. Oigan, si quieren nada más para cerrar, porque ya estamos en la 1:15, de verdad les agradezco mucho el espacio y el tiempo. Un pensamiento final y nada más recuérdenme con quién les gustaría organizar un debate y yo me voy a encargar, si es que se puede, de hacer que esa información circule. Obviamente invitamos a las 6,300 personas que están conectadas, que también nos ayuden a extender esta invitación al debate, que se participe de este debate, obviamente con voces opuestas a las nuestras en este caso, y yo me comprometo a prestar mi canal de manera imparcial y nada más ser como el host para seguir ahí bien los tiempos, asegurarme que se cumplan las medidas para poder llegar a una buena conversación. Si quieres empezamos contigo, Nahuel. Bueno, era como una continuación muy cortita. Dale. No sé si hacía tipo reflexión final o continuación cortita de Guido, pero muy cortito. Acompaño plenamente lo que dijo Guido, o sea, hago el mismo diagnóstico. Solamente agrego que hay un elemento de gente que sin estar plenamente identificada con las ideas de la libertad, sin embargo, las defiende a pesar de estarlas sufriendo de manera directa. El que pierde su trabajo y te dice que era necesario, el que le reducen el sueldo y dice que había que pagar la fiesta, el que le sacan derechos y te dice que bueno, ¿qué querés? 70 años de peronismo. O sea, hay una franja, y eso es lo que motivó la escritura de mi libro, que es cómo alguien puede defender estar perdiendo su trabajo y su dinero. O sea, eso es lo que a mí a nivel psicopolítico me llama la atención, que me parece que es sumamente importante entender ahí cómo se articula en términos de propaganda, como decía Santi, propaganda y comunicación política, esto de no importa cuán mal estás, es o culpa de otros, es necesario o es deseable. Desmontar ese discurso, mostrar que estás mal porque estás reportando un modelo estrictamente oligárquico que te va a terminar de destruir, que no hay ninguna luz al final del túnel, me parece, la tarea argumentativa que acompaño, o sea, es para sumar a lo que decían los compañeros. Y después, ahora sí, de reflexión final, yo quisiera que nos corramos en algún momento, podamos, porque somos todos laburantes, los que están allá, los que estamos acá, los que votan esto, o sea, en este sentido, Marx tuvo razón, somos clase obrera, ¿no? O sea, te pongas la que te pongas, tenés que laburar 10 o 11 horas por día, todos queremos estar bien, salir de la lógica amigo-enemigo, ¿no? O sea, salir de ahí, empezar a dialogar con el que está al otro lado, es entender que hay una necesidad común, que hay criterios comunes, que hay una base de la politicidad que se puede establecer, hay puentes que se pueden tejer,
cuando salimos un poco de este lugar del odio, el patos, la barricada, amigo-enemigo, gente de bien, gente de mal, luciferinos y Claro. gente buena con rosarios colgando. Digamos, cuando uno sale de esa estetización y te sentás con el que votó a Milei y decís, che, mira, vos sos un laburante como yo tampoco llego a fin de mes y vos tampoco. O sea, hay una necesidad común. Los dos estamos de acuerdo en que no está bueno endeudar al país hasta los huevos y que no podamos pagar la deuda. Sí, estamos de acuerdo. Ah, listo. O sea, hay puntos de acuerdo. Empecemos a hablar. Y también lo que dijo Guido Acompaño o Santi, no me acuerdo quién, seamos autocríticos. Porque lo Sí, que pasó también es una responsabilidad de la gestión anterior acá en Argentina, en el sentido de cómo la gestión anterior no escuchó a las demandas del pueblo y se preocupó más por la rosca y por la interna y por los cargos que por lo que la gente en la calle estaba pidiendo. Así que, digo, yo como para empezar a acercarnos y borrar un poco esta grieta en la que ellos nos quieren meter. claro. Buenísimo. Santi. Bueno, yo agradezco el espacio, por supuesto, y agradezco el reencuentro con vosotros tres. Y estoy dispuesto a participar más veces, pues porque siempre es muy agradable estar con vosotros. Sin embargo, además de reiterar todo lo que ya he dicho y negar que los 100 millones de muertos del comunismo existan, eso es una leyenda negra anticomunista que está ya bastante rebatida cada vez más. Podríamos hablar de los 145 millones que el Imperio Británico mató solo de hambrunas y de otras cosas en el Raj británico a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero claro, para ellos para mí ese es el imperialismo socialismo. Entendamos el nivel de fanatismo que tiene esta gente a nivel doctrinal. Ahora bien, yo rompo un poco la baraja, Diego, también, y digo, invitemos también a debatir a líderes izquierdistas de la región. Vale. Y también de España. ¿Por qué? Porque ellos tienen gran parte de culpa en la victoria de Milei, de Donald Trump, posible de Vox con el PP en España. Muy bien. Puede que Gustavo Petro pierda la presidencia en Colombia. También tienen la culpa de que Bolsonaro llegara al poder en un momento dado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no puede ser es que las izquierdas indefinidas, que ya no tienen un proyecto político serio de Estado a escala trascendental en el sentido del materialismo de bueno, se hayan convertido en extensiones de los departamentos universitarios posmodernos y posmoqueer que maneja el Partido Demócrata en las universidades yanquis estadounidenses y se traguen sin masticar todas esas ideas que cuando las defienden públicamente lo único que hacen es alejarse de la clase obrera. Totalmente. La clase obrera lo que quiere es tener seguridad, trabajar y tener una vida, vamos a llamar digna, vamos a llamarla así. Y evidentemente cuando ven a estos izquierdistas indefinidos, posmodernos, defender las cosas que defienden, que son lo que les dicen en las universidades anglosajonas, que con tan buen tino muchas veces Nahuel Wichalski ha criticado en el ámbito académico el tema de cómo influye eso políticamente, pues lo que pasa es que el obrero se aleja y va a votar a otras opciones. Y ahí me parece que es fundamental incidir que no solo tenemos que debatir con los liberales de, entre comillas, derechas. Tenemos que debatir y si me apuras, incluso destruir y triturar los argumentos de los liberales de izquierdas, de los progresistas, que son los grandes culpables de que esta gente se haya crecido y gobierne. Sí, y claro. como diría Marx, el partido se fortalece depurándose. Y si nosotros somos el partido, es decir, la facción de vanguardia de los trabajadores del mundo iberófono, vamos a llamarlo así, necesitamos depurar nuestras filas de ideas que son erróneas y que nos han llevado a que esta gente gobierne y que estén destruyendo países como Argentina, al cual amo, u otros en el futuro. Y por eso tenemos que debatir contra todos, no solo contra la AGE y etcétera. Hay que ser mucho más estricto y aquí yo hago la invitación. Mira, si Pablo Iglesias quiere debatir conmigo públicamente, estoy dispuesto. Buenísimo. No tengo ningún problema, porque él es, junto con Zapatero, uno de los grandes responsables de que esta gente haya llegado al poder y de que las ideas marxistas, izquierdistas estén desprestigiadas en buena parte de nuestros países. Así que la invitación también va para él. Buenísimo, Santi. Muchísimas gracias. Guido, tus últimos comentarios ya para el cierre del en vivo. Bueno, a mí me parece interesante también, que no nos dio el tiempo, posiblemente sea en otra conversación, me parece interesante también explorar que hubo pequeños casos de experimentos libertarios, por eso es eso lo que estudié en mi último libro, que me parece que muestran justamente que no funciona tampoco a baja escala. Lo que quiero decir es
estas ideas no solamente no funcionan a nivel país en Argentina, sino que no funcionan tampoco en los pequeños experimentos que se han dado. Claro. Uno que ha tomado un poco de renombre, el pueblo de Grafton, ahí en el norte de Estados Unidos, invadido por osos. Por osos y basureros, ¿no? Exacto. Sí. Después tenemos el caso de Liberland, un país inventado en el cual no hay democracia, compras una criptomoneda y a más criptomonedas, más votos tenés. En fin, y hay un caso muy menos conocido quizás, es el de Cospaya, que fue una república muy chiquita que los libertarios reivindican mucho, sobre todo los libertarios de Estados Unidos, que en realidad se dedicaban al contrabando. O sea que en baja escala no dan, a esto obviamente los libertarios nunca lo asumen, los libertarios de Estados Unidos son un poco más honestos intelectualmente y sí reivindican parte de esto, pero los libertarios que seguramente podrían debatir con nosotros no lo van a reivindicar, van a desprenderse, entonces es difícil también discutir sobre la base de lo que nunca ocurrió, ¿no? Sobre cuestiones muy teóricas, por eso decía lo de llamar a debatir no solamente a Rayo, Kaiser, Milei, todos los que quieran venir a debatir, sino también a quienes tienen que gestionar con esa bandera, o a quienes tienen que hacer su labor con esa bandera de la libertad avanza, los senadores, los diputados, y bueno, y desde ya cualquier funcionario de Argentina para que se vean estas contradicciones. Y en el caso puntual de Rayo, a mí me parece muy importante debatir, sobre todo para reducir el nivel, digamos, los temas que podíamos discutir, el índice de libertad económica. Porque el índice de libertad económica es un índice que toma Rayo siempre como referencia, y es un índice totalmente falaz, inventado, que no refleja el libertarianismo ni el liberalismo económico, ¿no? El puesto número 1 está Singapur, que es un país que el 20% del PBI está aplicado por las empresas estatales. Sí, o sea, sí. solamente con decir eso podríamos decir todo. Que han expropiado masivamente tierras para hacer el mejor plan de vivienda del mundo, donde el 90% de la población tiene vivienda propia. Entonces, solamente por decir dos cuestiones, nos podríamos tender más, hay mucho más en mi canal de YouTube para quien le interese estos temas, pero quiero decir, esto me parece interesante debatirlo, y si tenemos que circunscribir el debate a algunos temas, me parece que el índice de libertad económica es justamente el eje fundamental sobre donde basan esta ideología. Porque ellos, ¿por qué nos dicen que tenemos que ser más liberales? Bueno, porque nos dicen que supuestamente los países que más prosperan son los países más libres. Libres en los conceptos de ellos. Bueno, en los conceptos de ellos también está mal ese índice. Ese índice es un desastre. Los países que cobran menos impuestos y los países que menos gasto público tienen son africanos o Haití. Entonces, tienen que tratar de entender que eso es lo que si uno tiene que elegir un país que se aproxime a estas ideas, tiene que irse a países africanos o Haití. Así que bueno, sí, sin más, muchas gracias por el paso. Pues nada, amigos, de verdad un placer, qué gusto. Espero que el público lo haya disfrutado tanto como nosotros. Yo considero un éxito nuestro primer encuentro. Quedan ahí las invitaciones, queda el espacio abierto. De aquí en adelante espero que toda la gente que nos vio nos ayude a que este mensaje llegue a esta gente que fue nombrada, porque estamos totalmente dispuestos a recibirlos aquí en el espacio, a organizar estos debates. Yo voy a prestar mi canal y voy a tratar de ser lo más inactivo posible para que se den estas discusiones. Lo siento casi como una responsabilidad de comunicador, pero realmente lo que nos interesa realmente es esto, ¿no? O sea, como lo dijo Santiago, incluso la autocrítica, la depuración interna, no es solo un desafío a lo que vulgarmente se le llama derecha o reaccionarios o lo que digan en sus países, no. Nosotros aquí lo que estamos dispuestos es a debatir ideas, la persona que esté dispuesta a participar, que tenga esta relevancia política, que tenga la capacidad de sostener sus argumentos, pues aquí vamos a tener un espacio sobre todo para eso, para buscar el sentido de la verdad. Y nada, los dejo por aquí. Feliz viernes, Guido, Nahuel, Santiago, les agradezco mucho. Muchas gracias, gracias a todos, un abrazo grande, cuídense. Nos Chau, vemos. chau. Buen fin de semana.